Michael, Miguel. Bueno, vamos a dar inicio al CIPA de la tarea 2. El CIPA de la tarea 2, correspondiente, no corresponde pues realizar una evaluación al finalizar. Les agradezco que me escriban ahí en el chat su nombre completo para el registro de asistencia. Ahora el registro de asistencia pues lo llevamos nosotros acá los tutores y ustedes realizan una evaluación del CIPAS al finalizar. ¿Ok? Bueno, les voy a dar compartir aquí pantalla para ver la guía 2. La tarea, me confirman si pueden ver la guía de actividades. Sí, señor, sí se ve. Ok, vamos a irla haciendo pues, pasito a pasito. Es importante que tengan en cuenta las observaciones que se van a realizar. Todas son producto de manipulación de un recurso tecnológico, de una simulación, de tal manera de que la exploración es muy importante para el dominio y resultado de la actividad. Bien, para ello, estimado estudiante de la unidad 2, tarea 2 del curso de Física General, encontrarán los ejercicios a desarrollar, para lo cual deben leer detalladamente la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Muchas veces no leemos la rúbrica de evaluación y no comprendemos el resultado de la calificación. El resultado de calificación debe ser acorde a los pedidos o solicitados o esperados en la rúbrica de evaluación. Por lo tanto, es importante leerla. En cada uno de los ejercicios vas a encontrar dos variables, omega y lambda, la cual corresponden al número que deben asignar para desarrollar los ejercicios. Para calcular, toma el número de su cédula y súmelo. Por ejemplo, 7.894.582, o 7.000 en este caso, 7.894.582.648. Aunque ese número así escrito se va a sumar todos sus dígitos, la suma de los dígitos corresponde al valor que asume esa constante. De manera que para nuestro lambda, pues vamos a encontrar que ese lambda corresponde a la primera, aquí está, al primer dígito. Ese primer dígito corresponde a nuestro lambda. Este valor obtenido lo debe reemplazar en cada uno de los ejercicios donde aparezcan esas variables. Bien, es tener en cuenta esos dos valores. Es lo primero que debe hacer. Bien, el primer punto, simulador virtual, fuerzas y movimiento. El primer punto corresponde a realizar una práctica a través del simulador virtual, según la rúbrica que previamente ha leído. En este punto debe realizar un video donde presente su documento de identidad al inicio y pueda iniciar cualquier editor de video y plataforma para publicarse. Bueno, aunque ahí dice que cualquier plataforma, es recomendable utilizar YouTube. Usted lo que va a hacer es que usted primero explore el simulador, explórelo, y cuando ya esté dispuesto, que ya diga, conozca todo el funcionamiento del simulador, usted procede a hacer la actividad. Y de esa manera, pues va a realizar un video, pues prácticamente bastante útil y eficaz. Ese video lo va a colocar, lo va a cargar en YouTube y lo único que va a compartir es el link. Cuando usted comparte el link, después que se asigne la calificación, es que usted va a quitar o a cerrar su video. Ya ahí sí ya no se va a tener acceso a él. Pero mientras no se haya colocado la calificación, es importante
tener acceso a él. Muchas veces lo colocan desde otra plataforma y no es posible habilitar, no es posible hacer. Entonces, para tenerlo en cuenta. También desde Teams puede hacer el video y descargarlo. Bueno, reconozca. Vamos a dirigirnos primero al simulador para hacer exploración de ese simulador. Vamos aquí al simulador. Lo que tiene que hacer es el ejercicio de manipular, de explorar. Veamos. Me confirma si pueden ver la pantalla ahí. Sí, señor. Sí, ok. Sí, señor, Entonces, sí estoy. vamos a manipularlo. 3 botones. Aquí hay un valor de 100. Aquí hay otro valor de 100. Aquí dice sin fricción, fricción, resistencia a la rodadura. Rodadura es esto que tenemos aquí. Tenemos una G, tenemos un temporizador aquí, un cronómetro. Tenemos aquí una celda de gravedad. Tenemos aquí otras celdas donde dicen S sobre M, velocidad. Aquí tenemos aceleración, S, no velocidad, S es distancia, pero la vamos a dar en metro. B, velocidad sobre metro sobre segundo, aceleración metro sobre segundo cuadrado. Listo. Ahora miraremos aquí qué sucede. Aquí tenemos una regla, una recta. Aquí tenemos un botoncito azul. Aquí tenemos un carrito. Aquí tenemos un número 100. Este 100 indica que es la masa del carrito. Tenemos una F, que es la fuerza de la cuerda. Tenemos otra F aquí, que es la misma. La que procede aquí, y aquí tenemos un valor de 100 de esa pesita, y aquí tenemos un valor de 100, por eso es que no hay movimiento ahí. Vamos a ver qué sucede si nosotros presionamos, empezamos a presionar. A ver, si yo presiono esto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí si yo presioné eso? Cada vez que yo presiono, Le agrega un peso de 100 al carro. correcto, se le agrega una masa de 100 al carro. Entonces, si nosotros miramos ahí en ese momento, ¿cuál es la masa que se le ha agregado al carro? ¿Cuál es la masa que se le agregó al carro? 1 tonelada. 100, 200 gramos, no, Perdón, 400 un gramos, kilo. Un kilo. 600 gramos, 800 gramos, 1000 gramos. Y eso equivale a Un kilo. 1 kilogramo. Recuerda de que nosotros tenemos sistema internacional, sistema sexagesimal, sistema que nos interesa es el sistema internacional, donde la masa está en kilogramos. Entonces debemos expresar la masa en kilogramos. Pero la masa total aquí no sería de 1 kilogramo, sería de 1.1, porque el carro mide el carro tiene masa de 100 gramos. O sea que hay que sumar la masa también del carro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo quiero quitar, si yo utilizo el azul, aquí, fíjate que me aparecen unas relaciones. Si yo utilizo el rojo, desaparecen las relaciones. El amarillo me cambió el tiempo. El verde hizo que corriera y me da un tiempo. Si yo coloco el azul aquí, desaparece. Si lo vuelvo a colocar, aparece. Si yo coloco aquí el rojo, vuelve a empezar. El amarillo, el verde, vuelve a empezar. El azul, sin fricción. Fricción, mira qué sucede aquí.
Entonces vuelvo a empezar, tengo que explorar. Si resistencia a la rodadura, vuelvo a empezar, mira que no sucede nada. Mis relaciones siguen siendo exactamente, en algunas cambian, cuando es sin fricción, cuando es fricción, mira que cambian. Aquí está, sin fricción, aquí está con fricción las relaciones matemáticas y aquí está la resistencia a la rodadura. Recuerda que nosotros hacemos decomposición de fuerza. Ahí, en esa decomposición de fuerza, la gravedad la podemos asumir como 10, pero también la podemos asumir como 9.8. Generalmente se asume como 10 para redondeo. La masa en kilogramos y la gravedad en metros por segundo cuadrado. Eso, usted puede trabajar 9,8 y no tiene ningún problema. Bien. ¿Qué sucede entonces? Nosotros tenemos una situación en la que hay un vehículo de masa al que se le está incorporando masa. Le podemos variar aquí la masa, subir, esa masa está en gramos, hay que pasarla a kilogramos. Yo subí aquí 200 gramos, pero en realidad habrían 300 gramos, porque este hay que sumarlo, igual que con la masa del carro. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, fíjate qué está sucediendo ahora aquí de este lado, con este botoncito. ¿Qué están sucediendo? Están habiendo cambios. Aceleración, ahí me dice me detenga y no va a suceder nada ahí. Negativa, quiere decir que ahí se detuvo el vehículo. Fíjate la fuerza, está cambiando. Y aquí para este desaparece, no, para sin fricción no lo tenemos. Para este sí lo tenemos y para este sí lo tenemos. Bien. Bien, entonces, continuando, ¿qué va a suceder aquí? Si yo presiono esto, aparece una gráfica en el eje vertical distancia, en el eje horizontal tiempo. ¿Qué sucede si yo arranco? Él me va a construir la gráfica. Si nosotros asumimos la aceleración y volvemos a empezar, entonces me va a construir la gráfica de aceleración. En este caso, aquí tenemos velocidad y aquí tenemos aceleración. En este caso, tenemos las tres gráficas: distancia, velocidad y aceleración. Entonces, podemos volver a empezar y él va a realizar las tres gráficas: roja, distancia; azul, velocidad; y aceleración, la fucsia que aparece ahí. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Bueno, entonces veamos, ya después usted tiene que hacerlo, usted tiene que explorar todos los botones que ve ahí, que eso no se va a dañar. Esa es la ventaja de tener la simulación, no se va a dañar ahí. Continuamos entonces con la guía 2. Dice, ya exploramos. Reconozca el entorno del laboratorio. Identifique el sistema. Un momentico aquí, espere un momentico aquí. Un momentico aquí que voy a... Lorena, llámamela un favor. Lorena, Cristina, llámamela por favor.
Llama a portería ahí. Están solicitando que retire el carro. Aquí está. Y mandaron una foto y todo. Aquí dice, disculpe la molestia para que nos colabore con ya que se encuentra estacionado en visitantes. Es que yo soy el problema. Ellos me mandaron allá. Ahora te van a oír. Yo estoy trabajando ahora y me estoy cortado. Oiga, aquí me escriben y me mandan una foto del vehículo. Cuando desde el lunes que nosotros hemos llegado, nos han mandado un mensaje de que el parqueadero va a ser lavado. Cuando yo llegué, el vigilante me dice, ubícate ahí porque no han terminado. Ya, y ahora me mandan una foto que lo vaya a recoger y yo estoy ocupado. Por eso, pero entonces diga a la administración, porque si no yo sí voy a poner la queja a la administración, porque el deber ser, el aviso debía ser, el parqueadero ya fue lavado, ya pueden colocar los carros, pero me están colocando aquí una observación como si yo lo hubiera dejado porque sí. Sí, pero entonces hay que corregir ahí porque pareciera que fuera una falta de nosotros y no una petición de la administración. ¿Aló? Me habla por una de Estaba hablando. con el barrio. No, sí. Mira, lo que pasa es que él ahora está en clase, yo también. Entonces, para que sepa que más tarde. No me gusta. No me gusta estar No, yo molestando. me imagino que tú no estabas cuando él llegó. No me gusta estar molestando. Ven acá, y ese lavado del parqueadero nosotros lo programaron para hace 2 días y apenas nosotros lo hicimos. Bueno, discúlpenme ahí. Bueno, ya ahora sí comenzamos. La verdad es que tenemos aquí la primera actividad. Reconozca el entorno del laboratorio. Identifique el sistema con carro de masa 1 igual a 100 gramos. Tenemos el carro igual a 100 gramos. Luego, tirado de una cuerda por un peso generado por una masa 2 de 100 gramos también. Eso quiere decir que usted, así como yo le había dicho, tiene el carro de masa 100 gramos y cuando coloques una masa de 100, ya no van a ser 100, sino que van a ser 200. O sea, tu masa 1 ya no va a ser 100, sino 200. Y de igual manera para la masa 2. Masa 1, masa 2. Bien. Luego, tomando una polea sin fricción. O sea que aquí lo tenemos. Fricción, resistencia, sin fricción. Ahí es donde vamos a experimentar. Luego, una gravedad de 9,8. No va a tomar la de 10 como hemos acostumbrado. Entonces, fíjate que aquí es donde usted va a graduar. Normalmente se asume de 10 para facilitar los cálculos, pero ya la experiencia no le pide 10, sino que le pide 9,8. Entonces, inicia el simulador y responda todas las preguntas de la tabla. ¿Cuáles son esas preguntas de la tabla? De la tabla 1. Tome captura
de la gráfica velocidad y aceleración. Entonces, si usted hace velocidad, y da inicio, ahí está, pin, tomó captura. Entonces, recuerde que sobre todo eso tiene que hacer su videíto. Luego, teniendo en cuenta los valores de landing fee, continúe las indicaciones de la tabla y responda a las preguntas. Ingrese al simulador, coloque la gravedad como 9,8 sin fricción, inicie el simulador, tome la captura del resultado y luego responda a la pregunta. Aquí va a colocar su evidencia. ¿Cuál será el valor de la tensión de la cuerda y la aceleración? ¿Cuánto fue el tiempo que tardó en recorrer? 1 metro. Entonces, ahí puedes hacer todas las veces que tú quieras la simulación para volver todas las veces que tú quieras para llegar a responder a tu pregunta. Listo. Para llegar a responder a tu pregunta. Déjame buscarle aquí donde queda el botoncito de, aquí se me pierde en el computador, el botoncito de quitar la pesa. Vamos a quitar la pesa. Aquí lo podemos hacer. Señor, para quitar las pesas tiene que tocar las pesas del carro. Sí, las estoy tocando. Lo que pasa es que aquí en la map funcionan de manera diferente. Ya, entonces veamos. Vamos a reiniciar. Zoom. Vamos a mirar para decir las quito. Aquí ya. Listo. Entonces, lo mismo sucede aquí. Ok. Entonces lo puedes hacer pasito a pasito. Fíjate. Podemos hacer pasito a pasito. Y ella puede mostrarte la gráfica pasito a pasito también. Pasito a pasito mostrar tu gráfica. Bien. Entonces, haga clic en la pestaña de velocidad y aceleración, tome captura de la gráfica, colóquela en el recuadro. Estos son los recuadros. Velocidad, aceleración. Repita las indicaciones del paso 1, marcando la fricción en el simulador. Entonces, aquí ahora lo que va a hacer es lo mismo, pero marcando con fricción. Las relaciones matemáticas. Aquí tenemos las relaciones matemáticas y los valores. Fíjate que la masa es 0,1 kilogramos, la gravedad es 9,8. Usted agregue ahí la pesa que sea necesario. Aquí de igual manera, vamos a hacer 2, le puede dar comenzar, le puede dar aquí la relación, le puede dar aquí el de la velocidad, le puede... Listo. Bien, ya esa nos ha quedado listo para trabajar. Repita las indicaciones del paso 1, marcando fricción en el simulador con un valor correspondiente a. Fíjate que el valor del coeficiente de fricción va a estar dado por el valor del lambda dividido entre 10. Y va a estar dividido entre 10. Porque en el simulador, aquí vamos, cuando yo tomo sin fricción, con fricción, aquí aparece un coeficiente de fricción. Está. Entonces vamos a mirar. Sí. Entonces ahí en la relación aparece ese coeficiente que aparece aquí de 10. De lambda sobre 10. Con él es el que vas a trabajar. Empezó a llover. Bueno, luego de colocarlo ahí, entonces
Continuamos con la guía. Vamos a continuar con la guía para ver qué nos dice la guía. ¿Cuál es el valor de la tensión de la cuerda y la aceleración cuando el tiempo que tardó en recorrer 1 metro? O sea, fíjate que es la misma pregunta que aparece en la anterior, pero ahora asumida con fricción. Haga aquí en la pestaña velocidad y aceleración y realice un análisis de las gráficas presentadas. Relaciones, diferencias entre las simulaciones con o sin fricción. Entonces, ese análisis lo asume cuando ya usted ha tomado la captura. Si usted toma la captura sin fricción, toma la velocidad, toma la de velocidad y observa las dos. Se va a dar cuenta enseguida cuáles son las diferencias paso a paso. Y aceleración también comparas, establece cuáles son las diferencias y en qué aspectos se parecen. Ya. Bueno, luego vas a repetir las indicaciones del paso 1, marcando fricción en el simulador con un valor correspondiente, pero vas a hacer exactamente lo mismo, pero vas a cambiar M1 lo vas a asumir el valor multiplicado por 10. Es decir, aquí nos dio, en el ejemplo teníamos 61. Si yo lo multiplico por 10 me va a dar 610. De manera que usted va a asumir un valor para M1 de 610. O sea, en este caso nos está diciendo, será aproximado a 400 gramos. Tome M2 igual a 2 veces M1. O sea que si tú tomaste 360, como aquí vamos es de 100 en 100, no es posible 360. Pero si es posible 400 o si es posible 300. Pero vamos a tomar la aproximación por arriba porque está cerquita, más cerca a 400 que de 300. Entonces tomamos 400. Entonces tomamos en el simulador para M1 voy a tomar 200, 300, 400. Y para M2 voy a tomar el doble, 800. Ahí van, aquí van 400, 500. Aquí me pasé. Ahora sí, 200, 300 y el del carro 400. Aquí van 200, 400. Tengo que tomar el doble, 500, 600, 700 y 800. Ahí está. Bueno. Luego nos está diciendo el valor de la fricción aparece igual. El coeficiente de fricción aparece igual. Y realice una captura del resultado y luego responda a las preguntas. Sí. Usted empieza, hace su trabajo, vuelve otra vez, vuelve a empezar, hace su trabajo, velocidad, vuelve a empezar, hace su trabajo, ahí está la velocidad, aceleración, hace su trabajo, ¡pum! Ahí está. Bueno. Ok. Responda a la pregunta, ¿cuál será la tensión de la cuerda y la aceleración? ¿Cuánto fue el tiempo que tardó en recorrer 1 metro? Nosotros hablamos de 1 metro, aquí la distancia que va desde aquí hasta aquí, o sea que cuando finaliza la simulación. Bien, fíjate que ese simplemente uno toma los datos de la gráfica, aquí lo tienes, toma los datos de la gráfica.
No tienes que hacer cálculo. Bien. Haga clic en la pestaña de velocidad y aceleración, tome captura de la gráfica y colóquela en el recuadro, como hicimos en las situaciones anteriores. Realiza un análisis de la gráfica presentada, establezca las relaciones, diferencias entre las simulaciones del punto 4 y del punto 6. De igual manera, cuando ya las tengas, tú las comparas uno a uno, como estar viendo dos imágenes y establecer cuáles son sus puntos comunes y cuáles son sus apreciaciones diferentes. Eso termina ahí la manipulación del simulador. ¿Cómo les parece ese simulador? Difícil de manejar, fácil, breve. No es tan fácil de utilizarla. Ok, cierto que es fácil de utilizarla. Bien, sobre todo que pues, nos facilita las gráficas, sabemos el comportamiento de un fenómeno a través de sus gráficas. Bueno, continuamos entonces. Este aquí es el que está, tu coeficiente, míralo aquí. 1, míralo aquí, fuerza de fricción, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. Recuerda que esa en la gráfica te lo colocan como lambda sobre 10. Entonces, si su lambda dio, por ejemplo, dio 66. Entonces, acá va a ser 6 sobre 10, da 6.1. Entonces, 6.1, 0.6. 0.6. Ya. Bien, continuamos. Entonces, en el primer punto, ya te lo hicimos, continuamos a la segunda parte. La segunda parte es más de, digamos, de comunicación. Apunta más a lo que es la comunicación. La parte como tú vas a comunicar tus resultados. Dice, escriba un párrafo no mayor a 250 palabras en inglés y en español de la experimentación desarrollada con la simulación en el ejercicio 1. Usted va a hacer su párrafo. Mira que yo en lo que les he explicado ahora, pues ya yo puedo redactar lo que se hace, ejercicio 1, lo que se hace de manera general, porque nada más va a utilizar 250 palabras. Cuando usted escribe y usted selecciona aquí lo que escribe, en la parte inferior de Word te dice cuántas palabras llevas. Aquí está en un contador. Siempre te va a mostrar un contador. Entonces, fíjate que 250 palabras son como unos, ahí me pasé, fíjate que no es mucho, ahí van 112 palabras. ¿Sí ves? Entonces no es mucho, son como 2 o 3 párrafos. Ahí, vamos a ver qué pasó aquí. Hay algo seleccionado. Ahí van 215 palabras hasta ahí. Más o menos así. 216 palabras. Entonces fíjate que aquí enseguida te dice cuántas palabras van y ahí van 216 palabras. Entonces serían 1, 2, 3, 4 párrafitos en español y en inglés. No mayor, no puede ser mayor a 250 palabras. Entonces, en el cual se evidencia el objetivo de la práctica, cómo se desarrolló la práctica, cuáles fueron los resultados encontrados y la Instructor, una principal pregunta. conclusión. Digan. O sea, 200 palabras entre español e inglés o 250 de español y 250 en inglés. 250 palabras en inglés y en español. O sea, cuando usted hace la de español, después agrega 250, te van a aparecer 500. 250 corresponden a español y 250 aparecen en inglés. Ya, entonces, fíjate que debe incluir tu producción, debe incluir cuál fue el objetivo de la práctica. Ese objetivo de la práctica va apuntando a las preguntas que se te hicieron.
cómo se desarrolla la práctica, cómo se hace, por medio de qué simulador, cómo está el simulador, todo eso lo puedes ir describir. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados? Eso está en la respuesta de las preguntas que tú tuviste y sacar una conclusión. Bueno, luego tenemos introducción, práctica de laboratorio. Va a elaborar una introducción, no va a responder preguntas, va a construir un pequeño texto, dice, máximo deben ser 3 párrafos de 10 líneas. Dice lo máximo que puede ser. Va a construir un pequeño texto y en ese pequeño texto debe dar cuenta de las partes que debe tener la introducción. Las partes que debe tener la introducción. En este caso, aquí está una orientación. No es que va a responder a la pregunta. La producción textual debe evidenciarse el propósito del aprendizaje. Debe evidenciarse cuál es el método y los conceptos que se dan a solucionar y cuáles son los resultados que obtuvo. No va a responder a la pregunta, sino que las respuestas deben estar inmersas en el texto que usted va a construir de 10 líneas. ¿Sí está claro? O sea, el texto que nosotros hacemos, tenemos que hacer, formar otras preguntas a lo que no están ahí. ¿Sí? Sí, el texto que ustedes construyen, no es que usted vaya a escribir el texto. El propósito del aprendizaje es este. El método y el concepto para solucionar es este. No, eso le da orientación. Esto es una orientación fíjate que lo que te está pidiendo a ti son 3 párrafos. Entonces dice, la actividad denominada, ¿cómo se llama la actividad? Se llama dinámica y energía. En esa actividad utilizamos un simulador virtual que permite analizar las fuerzas y el movimiento. Fíjate que ya yo no estoy respondiendo a la pregunta, pero me lleva a cumplir el propósito, he evidenciado el propósito que se pretende de la actividad que está realizando. Entonces, los métodos, y continúa su párrafo relacionando a los métodos y los conceptos en que se tienen en cuenta y los resultados que se obtienen de la práctica desarrollada, como tercer párrafo. Luego, seguimos con el análisis de tablas y gráficos. Entonces, en ese análisis de tablas y gráficos, usted debe hacer esas variaciones. Dice, complete la siguiente tabla con respecto a la experimentación desarrollada con la simulación. Aumentamos la masa M1 sin cambiar la fuerza de gravedad. Considere los valores de la masa total que se indica. Masa total 0.2. Fíjate, 0.1 y 0.1 me da 0.2. Entonces, ahora, 0.5 la masa total. Me está diciendo que no debo cambiar la fuerza de gravedad. Aumentamos la masa M1 y aumentamos la masa M1 y M2 sumado con M1 me tiene que dar 0.5. Si tu masa 0.1 es de masa 2 es siempre 0.1, pues aquí va a ser 0.4 más 0.1 te da 0.5. Aquí va a ser 0.7 más 0.1 a 0.8. Pero si yo aquí le pongo 0.2, entonces aquí va a ser 0.3. Si yo le pongo aquí 0.4, aquí va a ser 0.4. Sí, así sucesivamente. La suma de las dos que coloca aquí me tiene que dar esto. Y hace la experimentación. ¿Sí queda claro esa parte? Mira que es 0,1 kilogramos, o sea, 100 y 100. 100 y 100. Yo coloco 100 y coloco, bueno, ya tenía los 100, porque 100 y 100.
Si le coloco aquí, ahora tiene 200, pero él me tiene que dar 0,5. Entonces, esta debería ser, de ser 300. Porque 300 y 200 en el sistema me da 0,5. ¿Sí comprendieron? Sí, señor, ¿Sí está ahora claro? sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, aumentamos la masa de M1 sin cambiar la fuerza de gravedad y consideramos los valores de M2. Yo aumento aquí 100, 100, 100, 100, pero tengo que tener en cuenta que la suma me debe dar esto, o sea que la diferencia de ellos va aquí. Debe aumentarla y hacer correr el carrito otra vez. A partir de esa tabla, pues usted hace aceleración y hace masa versus aceleración. Análisis y resultados y discusión de los resultados. Realice un análisis de los resultados de la experimentación desarrollada con la simulación teniendo en cuenta el siguiente gráfico. Fíjate que ese análisis, al igual que la introducción, te dice, te da una ayuda de cómo realizarlo. Entonces, aquí en las conclusiones también te da una ayuda de cómo realizar ese análisis. O sea, debes interpretar los hallazgos relacionados con el problema, los objetivos y el marco teórico. Responder al siguiente interrogante. ¿Se resolvió el problema o la necesidad? Y en el aspecto más importante del proyecto, sobre él harán énfasis los lectores. Entonces, ese análisis va a depender teniendo en cuenta este esquema. Y construya 3 conclusiones sobre los hallazgos de esta experimentación con la simulación fuerza-movimiento y recuerde ser de su autoría propia. 3 conclusiones. El análisis de resultados tiene que ver con los resultados de la tabla y va de acuerdo a lo que tiene que observar. Debe observar los hallazgos que tuviste. Debe observar cuál era el problema, cuáles eran los objetivos. Y si ese simulador responde, o esa experiencia responde a esos objetivos. Si responde a esos objetivos, significa que se resolvió el problema. Y además, algún aspecto que considere que es relevante, sobre todo porque tu objetivo va a ser siempre apuntar a las semejanzas, diferencias y a las preguntas que te están realizando en cada parte de la experiencia. Entonces, esos son donde se debe enfrascar esas conclusiones. ¿Ok? Y esa es la tarea 2. Corresponde a la tarea 2. ¿Qué les parece? Perfecto, tutor. Ok. Entonces, voy a compartirles aquí un link. Voy a compartirles aquí un link. Aquí en el chat. Voy a compartirles un link. Ese link va a ser, me hacen el favor y me lo diligencia, que corresponde a la evaluación del CIPA. La grabación queda ahí. Y si usted tiene que responder al foro, tiene que cumplir con todas las partecitas que se les dan de la guía, de la tarea. Recuerde que ahí mismo le está diciendo, hey, esta parte vale 20 puntos, esta parte vale 10 puntos. Entonces, darse cuenta de que cada uno le da un puntaje y que para obtener ese puntaje máximo debe cumplir con cada uno de los aspectos. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes que tenga. Me dejaron aquí. Buenas noches, Ernesto Pulido Aguirre, Michael Steven Parra Zárate, Miguel Ángel Beltrán.
Buenas noches, profesor. Qué pena, llegué un poquito tarde, pero bueno. Yo tengo una inquietud sobre las calificaciones, ¿cuándo se nos actualizan? Las calificaciones de De la tarea anterior, la tarea 1. Se están centralizando entre hoy y mañana en la mañana por cuestiones de que hay estudiantes que se les está revisando que entregaron a último momento y entonces ellas constantemente se están centralizando. ok, profe, ¿y la grabación de esta que hay una vez subida ahí? Queda aquí en fin enseguida, ahí mismo queda la grabación. Vale, profe, muy amable, Una muchas gracias. recomendación cuando tenga la guía, lo primero que tiene que hacer con un simulador es explorarlo todo, que eso no se daña. Manipule todo lo que usted vea que se pueda manipular en el simulador, pues hágalo primero, antes de iniciar la experiencia con él. Esa es una recomendación que sirve mucho porque cada vez que le hagan una pregunta o unas indicaciones en la guía, ya usted sabe a dónde tiene que dirigirse. Ok, profe, gracias. Bueno, pues, gracias a ustedes. Entonces ahí les dejo la encuesta, le agradezco que sí la realicen, una encuesta de satisfacción. El propósito es que ustedes la hagan para seguir brindando este espacio. Si no lo hacen, pues significa que el espacio no es tan importante y pues lo que no es importante, no es eficaz, no es útil, pues se tiene que retirar o modificar. Entonces, sí les recomiendo que lo diligencien para continuar con este espacio que es muy gratificante para ustedes y para mí también. Pues. Profe, ¿el nombre del CIPAS cuál es? El nombre del CIPA Tarea 2.